Buenas tardes, esto es Nueva Generando Conciencia Nacional. Este es el programa de LN, por lo tanto les pedimos, si no lo hicieron, que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Línea Nacional, donde pueden repetir todos los videos que quieran, todos los programas, compartirlo en sus redes, ayudarnos también ustedes a seguir generando conciencia nacional. Como noticia importante, comento brevemente que nos mudamos nuevamente de frecuencia. Este es el último programa en Radio Sónica, así que nos mudamos para la RZ los sábados de 16 a 17 horas, así que este sábado ya empezamos. Pues empezamos el mes de agosto, así que síganos, así que van a seguir el programa en otro horario. Soy Lucas Cianfania, a mi lado como siempre lo tengo a Alejandro Gando. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, ¿vos, Lucas? Todo muy bien. Tenemos una invitada especial que nos va a hablar sobre un tema muy importante, que es el tema de la corrección política y cómo esto viene asesinando a la política del sentido común. La presento es Claudia Peiró. Muchas gracias por venir, Claudia. Gracias. No, por favor. Claudia Peiró es licenciada en Historia desde 1990 y se dedica al periodismo. Es redactora y editora en Infobae. Fue productora de radio y televisión para Radio América, ATC, América TV, C5N, entre otros. Redactora de la revista La Primera, en el diario Ámbito Financiero y en Infobae. Obtuvo el premio Santa Clara de Asís 2014 por su cobertura del pontificado de Jorge Bergoglio. Realizó estudios de economía en Nanterre, actualmente colabora con la revista francesa Hérodote, del grupo editorial Bayard, editores del diario católico La Croix, para la cual escribe artículos sobre historia argentina con acento en los lazos entre Argentina y Francia. Traduce también para Infobae los artículos de Heródoto que pueden interesar al público argentino. Claudia empezó la escuela primaria en Francia, donde vivió con su familia y durante la dictadura residió nuevamente allí como exiliada. Toda una historia de vida, Claudia. Sí. En el primer bloque vamos a hablar un poco de la dirigencia política argentina y la falta de visión de grandeza. En el segundo, cómo la lucha de género, en lugar de como se pretende empoderar, rebaja a la mujer. Y en el tercero, finalmente, cómo se construye una alternativa política realista, honorable y principalmente patriótica. Todo eso lo tengo que explicar yo, ¿no? Vamos a hablar de eso. Vamos a tratar de entrar en una hora. Empezamos con el primero. ¿Cómo ves, Claudia, la actual dirigencia política, la situación? Bueno, hablamos recién, ¿no?, un poco del lenguaje de campaña, que para mí ese tema de caer en el uso de palabras que yo diría groseras o berreta, que tampoco es una palabra, ya es en sí misma una palabra fea, pero bueno, son palabras así, digamos, de bajo nivel. Para mí se vincula con la falta de política, porque cuando uno no tiene ideas, entonces cae en la chicana, en la agresión, y después también me lo decía el otro día una precandidata con bastante juicio, me decía, es la idea que ellos tienen de cómo acercarse a la gente. Como la gente los ve ajenos, piensan que usando un lenguaje que ellos creen que es popular, ¿no?, se acercan a la gente, y la gente no es grosera para hablar o para expresarse. Bueno, siempre hay excepciones, ¿no?, pero la grosería no es la forma, es una idea, ¿no?, de que la gente se entusiasma escuchando ese tipo de guarangadas. Sí, que el pueblo es bruto, pareciera así. Exactamente. Claro, yo me acuerdo en los 70 que había un grupo que hacía pintadas con errores de ortografía a propósito, con la idea de que eso los acercaba al pueblo, ¿no? Y me acuerdo que un gran debate, es como una subestimación. Sí, claro. ¿No? Una subestimación. Así que en general no me da mucha expectativa, digamos, esta elección. Creo que es una oportunidad perdida para debatir cosas que sean importantes, que la Argentina tiene que debatir, porque alguna vez tenemos que salir de este ciclo de que caemos en gobiernos, digamos, que populistas, podemos decir, en el sentido de que privilegian la necesidad inmediata por encima de los intereses de largo plazo. No buscan una combinación entre los intereses a largo plazo de la Argentina y la necesidad inmediata de la gente. O sea, si tienen que desperdiciar el dinero, los recursos y demás, y para quedar bien a corto plazo, lo hacen sin pensar más allá. O después caemos en la inversa, que es la idea, ¿no?, de que se puede ajustar la economía, el déficit y demás, sin pensar en la gente. Bueno, y vivimos en una especie de oscilación, que pasamos un poco de un extremo al otro, sin encontrar un camino más armónico. Recién, Claudio, observábamos, como habrás visto que debatíamos un poco, que María Eugenia Vidal mencionaba una frase que no recuerdo bien del todo, de tenemos que acabar en la pelea con los machos y demás.
Y uno observa, aparece todo en esta campaña política, los principales referentes, ya sea del lado del macrismo como del lado del kirchnerismo, que caen en esta corrección política, ¿no? Uno a veces no entiende por qué, si serán intereses foráneos, porque, por supuesto, son afines esos intereses foráneos, no nacionales. Pero sí me gustaría preguntarte acá, sobre tu opinión, porque lo has abordado bastante. ¿Qué daño crees que le hace la corrección política a la corrección política a la política argentina? Yo creo que bastante, ¿por qué? Porque hay una moda en este momento. Sí, pero se enojan a veces mis amigos, yo le digo, el feminismo es una moda. Y me dicen, no. Le digo, sí, es una moda. O sea, pensemos cómo empezó esto. El Me Too concretamente, por ejemplo, ¿no? El de las denuncias, o sea, todo el mundo se acuerda de haber sido violado o abusado alguna vez. Empezó en Hollywood. O sea, digo, a ustedes los conduce Oprah Winfrey, esa conductora, ¿no? Que es la que hizo ese discurso encendido. Y si ustedes la googlean a ella, aparece, más o menos se puede hacer un álbum de 100 fotos de ella con Harvey Weinstein, que es el mayor, supuestamente toqueteador, grosero, bueno. Ella era íntima amiga de ese señor. Bueno, esa misma señora es la que aparece haciendo un discurso encendido en una entrega de premios, y a partir de ahí se puso de moda y se contagió acá. Entonces, cuando me dicen no es una moda, sí lo es una moda. Esto no significa negar, digamos, la violencia que puede haber en una sociedad, o la violencia familiar, como debería llamarse en realidad. Pero el hecho es que todo este movimiento no ha servido en absoluto para frenar esa violencia, porque si observamos es todo lo contrario. Entonces, eso se vincula más con la ausencia de Estado, con la falta de una justicia más eficaz, que realmente donde existe un conflicto intervenga y proteja a la víctima en serio, y no con estas marchas, porque además cuando hay una cosa que a mí me impactó mucho, y es que cuando se hizo la primera marcha acá, en Mina Menos, que fue masiva y demás, yo en ese momento participaba de unas reuniones de un grupo que se llama Usina de Justicia, ¿no? Yo iba cada tanto y los ayudé, digamos, a instalarse verdaderamente, públicamente, con artículos, más porque me parecía importante lo que hacían, que se ocupaban de víctimas de delito, básicamente. Y entonces ellos fueron a ver a estas mujeres porque en ese momento se llevaba adelante el juicio político contra el juez Axel López, que es un juez que es un liberador serial de asesinos seriales. O sea, él libera, le traen los informes que le dicen que el tipo va a reincidir y él los libera igual porque esos informes, por lo que sea, porque tiene un espíritu zafaroniano y entonces el tipo piensa que es mejor que no estén en la cárcel. Bueno, en 2 ocasiones liberó a asesinos convictos, violadores, que volvieron a violar. O sea, él lo liberó y una chica fue Soledad de Barza, creo que era el apellido, Soledad Barña, y la siguiente fue, el tipo lo libera, él contra la opinión del perito psiquiátrico le dice, este señor va a reincidir, él lo libera igual, el tipo se conchaba como remisero en una remisería y viola y mata a una pasajera. Bueno, a raíz de eso, ahí sí lo va a juicio político. ¿Quién fue su abogado defensor? Eugenio Zaffaroni, en el Consejo de la Magistratura. En ese mismo momento tenía lugar el Ni Una Menos. Entonces, ¿qué hicieron? La gente de Usina de Justicia fue a ver a las referentes de Ni Una Menos y les dijo, chicas, vayan, hagan la marcha, vayan al Consejo de la Magistratura y exijan que ese juez sea destituido. Y le dijeron, no fueron. Es decir, que para ellas el combate no era para frenar, digamos, la violencia o los femicidios. El combate era por figurar en la televisión, por instalar el tema del aborto, porque en ese momento en la primera marcha no tenía nada que ver el aborto en la primera marcha. La marcha fue precisamente para pedir justicia por una chica asesinada, que además estaba embarazada, eso, lo más gracioso, que la mató el novio. Bueno, entonces yo digo, son hipócritas, porque ¿cómo puede ser que si vos estás en la calle pidiendo que no maten más mujeres y tenés la oportunidad de presionar legítimamente para que destituyan a un juez que ya lo hizo, el tipo sigue siendo juez, gracias, entre otras cosas, a las referentes de Ni Una Menos, que en ese momento se negaron a ir? ¿Por qué? Porque para ellas la ideología está primero, no les preocupa profundamente, habrá excepciones, pero el problema no es las mujeres que mueren, el problema era instalar el feminismo en los términos que lo entienden ellas, instalar el debate por el aborto legal. Eso era lo que buscaban, y eso lo consiguieron, porque a la segunda marcha, es más, las madres que originalmente estaban en ese pequeño grupo verdaderamente peleando porque se haga justicia con sus hijas, se quejaron de esta situación. La madre de, no me acuerdo la chica de la que mató el portero, bueno, ese era el núcleo inicial. Sí, es cierto, no le gustó. Bueno, ellas fueron a los medios a decir,
esta segunda marcha, ni una menos, la tercera, la cuarta, yo no sé cuántas se hicieron, no era lo que originalmente se buscaba, ¿no? Me parece que me fui un poco por las ramas, porque ¿a dónde íbamos? No, está bien. Bueno, entonces lo que voy es esto, que los políticos, ahora, hay un concurso, ¿no es cierto?, a ver quién dice cosas más reivindicativas de la mujer, pero la realidad argentina, la Argentina es uno de los países donde la mujer más poder y participación política tiene hace rato, y esa participación no se la arrancó a los varones, se la dieron los varones o se conquistó en conjunto, porque si repasamos los hechos, en la presidencia de Perón se dio el voto femenino. Eva no hubiera podido hacer promulgar una ley de voto femenino si Perón no quería, ni se le hubiera ocurrido hacerlo. Segundo, el cupo femenino lo puso Menem en una época en la que no había ni una marcha, ni una menos, ni nada de nada. Creo que un par de senadoras fueron a planteárselo y dijo, sí, está bien, listo. Y no fue sencillo, tuvo que llamar uno por uno a los diputados y decirle, vótenme esta ley, porque obviamente no querían votarla. Bueno, y esas dos leyes que verdaderamente empoderaron a la mujer, por eso es una palabra horrible, pero que verdaderamente le dieron participación y protagonismo a la mujer en la Argentina, no fueron arrancadas por mujeres movilizadas en contra de los machos, como dicen ahora, es una palabra horrenda, y escucharla a Vidal decir, los machos, no sé, ¿qué macho la ha cuestionado a Vidal por ser mujer, por ser gobernadora? Ya tuvimos una presidenta mujer en los 70, tuvimos otra ahora, y el cuestionamiento no tenía que ver con que fuese mujer o no. Entonces, entonces se desvía el debate de los temas que verdaderamente deberíamos estar tratando. Por ejemplo, si hay explotación, si hay bajo salario, no es un problema de la mujer, es un problema de todo, de los varones y de las mujeres. Entonces, yo creo que afecta mucho porque desvía el eje del debate. Es esencialmente el papel que cumple ese tipo de Sí, coincidimos de y lo hemos repetido creo, básicamente todos los programas, claro, que nos desvía lo importante. Bueno, del actual siempre mencionamos la lucha que se da económica a Estados Unidos, China, que podríamos utilizar muy bien. Recuerdo hace poquito en Infobae salió una nota muy interesante, un general brasilero, que decía cómo tenemos Brasil y Argentina todo para unirnos, para aprovechar esta lucha económica, para industrializarnos y para guiar a toda Sudamérica. Y siempre decimos con Lucas, nuestro compañero de Línea Nacional, Causa y demás, creemos que eso es mucho más revolucionario, que realmente nos daría más derechos, más trabajo, nos permitiría avanzar, nos permitiría mejorar nuestra vida. Calidad de vida. Aparte, como bien mencionaste, y solucionar los temas de raíz. Porque acá un tema de raíz que parece que muchos se olvidan cuando se habla de los derechos de la mujer, es que actualmente en nuestra Constitución ya está avalado que la mujer pueda abortar cuando es violada o cuando corre peligro ella de vida o su niño. Sí. Pero no sucede. Yo siempre dije a las chicas que van y reclaman, neofeministas, ¿por qué no van y exigen que primero se cumpla eso? En vez de ir sacando más leyes, más leyes, más leyes. O sea, ¿para qué queremos más leyes cuando las principales no funcionan? Uh-huh. Sí. Y esto y algo que me había gustado, que lo había compartido, me acuerdo. ¿Crees que esta corrección política tergiversa un poco la historia, las identidades y mismo de la sociedad, y termina no permitiéndonos desarrollar lineamientos en base a la realidad y nuestras necesidades? Bueno, mira, hay un hecho que a mí me impactó mucho, que pasó hace poco, que descubrí que en Argentina tenemos un problema afro, que yo no sabía que lo teníamos, pero ahora me enteré que sí. Porque, no sé, la chica está Ángela Torres, que es una cantante, yo tampoco la tenía muy en el foco, pero bueno, me enteré que es una cantante jovencita, que es la nieta de Lolita Torres, ¿no? Bueno, ella subió una foto a Instagram con un peinado afro, o sea, se hizo esas trenzas, no sé, y la empezaron a atacar en las redes diciendo que ella se estaba apropiando de una de una cultura para tergiversarla, pero era apropiación cultural, se llama, es un nuevo delito, que en cualquier momento vamos a tener una ley, ¿no? Porque no se puede hacer eso, bueno, parece. Es como si vos te pones te pones a tocar la quena esa y te estás apropiando de la cultura andina, no sé, una cosa así, un delirio total. La trataron de blanca, millonaria, opresora, porque si sos blanco y millonario, como suponen que es esta chica, que no sé si ya será millonaria, pero bueno, lo dudo, pero no importa, opresora. Vos no podés entender porque vos no tenés claro, como no tenés una sola gota de sangre negra. Yo, pero estamos locos. O sea,
Entonces yo hice una nota sobre eso y me empezaron a tratar de racista a mí también, diciéndome además que yo no entendía porque yo no tenía sangre negra. Y voy a decir que no es verdad, porque quiero decir, mi abuelo, por ejemplo, el argentino, si a los argentinos nos hacen el ADN, el resultado puede ser, no sé, la sorpresa que se pueden llevar. Siempre mestizo. ¿No es cierto? Porque empezando por el mestizaje, que de hecho existió gracias a la política de los españoles, porque los españoles promovieron el mestizaje. Claro. Aparte se supone que para ellos no existe las razas, ¿o no? Bueno, Me llama la además, atención eso. bueno, es verdad lo que decís. Es verdad, porque después dicen no existe la raza, pero al mismo tiempo quieren dividir a la sociedad en lo que ellos llaman colectivos. Ahora no somos más una sociedad sola, somos un conjunto de colectivos. Entonces tenemos el colectivo de las mujeres trans o no sé qué, el colectivo de los hombres, bueno, y cada grupo no puede entender al otro, ¿viste? Porque eso es lo que te dicen. No, vos no me podés entender a mí porque vos no sos tal cosa. Ah, son como castas. No sé, claro. Bueno, y guetos. Sí. Bueno, y a raíz de este debate yo decía, no, porque cuando una vez una hermana mía en Estados Unidos te hacen un ADN que no sé si será real o no. El genético, sí. El genético, bueno. Y mi hermana se lo hizo y le salió un poco de sangre negra. ¿Por qué? Porque, es decir, magrebina en realidad, ¿no? Porque del norte de África. Porque mi abuelo, que era valenciano, tenía una pinta, como decimos nosotros, de turco, o sea, de árabe, digamos, ¿no? Impresionante, ¿por qué? Porque en España los árabes, ¿cuántos siglos estuvieron ahí tranquilamente campeando? Entonces, sí, es lógico, un montón de por lo menos. españoles seguramente tienen sangre, ni hablar de los sicilianos. Los sicilianos, por ejemplo, no sé, hay sicilianos que son petizos, morochos, y otros que son altos, ¿por qué? Porque por ahí pasó todo el mundo, los vikingos, bueno. Sí, entonces, la Argentina, que es un país, digamos, donde sobre la base indígena se instalaron los europeos, españoles, y después, sobre todo, bueno, italianos y más españoles y franceses. Me enteré ahora que este país fue el mayor destino de migración francesa después, sin contar las colonias de ellos. Cosa que me sorprendió. Bueno. Que había 300.000 franceses vinieron acá, que no es poco. Bueno, es decir, entonces es ridículo eso. Ni siquiera puedes asegurar que un argentino no tiene algo de sangre árabe, judía, y bueno, No. o sea, lo que hace a la riqueza, lo que siempre hizo la riqueza de la Argentina, que es una sociedad sin conflictos raciales graves, sin bastante, que se homogeneizó bastante a pesar, digamos, de la mezcla. Ahora lo ponemos en cuestión inventando que tuvimos un problema afro. Yo decía, pero ¿dónde está el problema afro? Es decir, el problema es que no hubo negros, es decir, hubo, pero acá no hubo un sistema de afortunadamente, de explotación agrícola o minera que requiriera mano de obra masiva, esclava, ¿no? Como se usó en otros lados, como pasó en Brasil, como pasó en Estados Unidos. Entonces, claro, por eso hubo menos cantidad, por si no hubiera habido más, lamentablemente. Pero bueno, la cantidad que hubo eran domésticos, era servicio doméstico esencialmente, no solamente, pero básicamente eso. Y después fueron liberados. Y el otro día, en una charla que yo daba, un señor me dice, no solo, digamos, que el problema fue menor, sino que se resolvió armónicamente, porque acá la Asamblea del año 13 decretó la libertad de vientre, así que todos los que nacían a partir de ese momento, entonces hubo incluso una transición suave, porque no dijeron, son libres todos hoy, que más probable que muchos no hubieran sabido qué hacer con esa, porque tenían que trabajar, subsistir. En cambio hubo una liberación gradual. Bueno, ahora me enteré, porque es más, y todo esto, detrás de estas reivindicaciones, además de la intención de dividir, para mí, de fragmentar a la sociedad y distraerte en conflictos que no existen, hay también siempre un negocio. ¿Por qué? Porque al segundo día entonces te crean después el INADI, después te crean el Centro de Defensa de la Población Afro marginada de la Argentina. Entonces a través de eso viene el subsidio, la reparación histórica, cualquier cosa. Entonces es eso, porque atrás de eso está la patria subsidiada, ¿no es cierto? Cada grupo va y consigue lo suyo, digamos. Y donde vos creaste un organismo, ¿qué pasa? Ese organismo necesita autojustificarse. Entonces, para autojustificarse empiezan a decir, por ejemplo, Secretaría de la Mujer. ¿Por qué tiene que haber una Secretaría de la Mujer en todos los municipios? Ahora, por ejemplo, el otro día una chica me decía en el gremio, no sé qué, estoy luchando para que no creen en una Secretaría de la Mujer. Porque ¿qué eso? Entonces, ¿qué eso es un bicho aparte? No está en la sociedad. Yo me voy a tomar en serio el feminismo el día que las feministas me digan, nuestro objetivo es eliminar el Día de la Mujer. Bueno, ahí voy a empezar a pensar que tienen algo en la cabeza serio, porque hasta ahora... Es decir, ¿por qué tiene que haber Día de la Mujer? No, es bien. Es día del perro, Día del gato, Día del caballo y Día de la Mujer. Entonces, al final son contradictorios.
con su propio planteo. Lucas, vamos a un corte, enseguida volvemos y seguimos hablando un poco de la lucha de género. No se olviden suscribirse a nuestro canal. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Si no lo hicieron, suscríbanse a nuestro canal de YouTube de LN. Estamos con Claudia Peiró, licenciada en Historia y periodista. Claudia, ¿crees que la agenda de género aleja a la mujer de la realidad y la encasilla únicamente en esa discusión que no lleva a nada? Bueno, un poco ya lo dije, ¿no? Te nos adelantaste, sí. Que encierra, no, pero digo, como se tapa la verdadera realidad. Por ejemplo, sí. Yo tengo ganas de hacer un ranking de sonceras que se dicen sobre el tema este, ¿no? Porque, por ejemplo, como está de moda el tema de género, todo hay que interpretarlo a la luz del género, ¿no? Entonces, por ejemplo, me enteré el otro día que la OMC, o sea, la Organización Mundial de Comercio, tiene una Secretaría de Mujer, ¿no? Entonces, no sé para qué, pero bueno, como yo decía, cuando uno crea un organismo, ese organismo después necesita justificar su existencia, inventando cosas. Entonces, la señora en cuestión, que no me acuerdo el nombre, dice que la mujer es discriminada en el comercio exterior. Yo digo, ¿de qué forma podrá ser discriminada, no? Y entonces una de las razones, una de las cosas que ponía era que en los trámites de aduana la hacen esperar más. Bueno, en fin. No la dejan recibir los containers. ¿Qué significa? O sea, ¿qué pavada? Es decir, y después dicen otras cosas que no son tan pavadas, por ejemplo, el tema de la famosa brecha salarial, ¿no? Que es una mentira. ¿Por qué? Porque ellos para medir la brecha salarial toman toda la masa de salarios que reciben los hombres y toda la masa que reciben las mujeres. Entonces da una diferencia, sí, de un 30%, pero no quiere decir que a un hombre le pagan 30% más por hacer el mismo trabajo que una mujer, no. Significa que las mujeres están más presentes todavía, por ahora, después veremos, en ocupaciones que están peor pagas, es decir, la docencia, el servicio doméstico, en fin. Entonces, como están más presentes en esos rubros, en el total me da que las mujeres ganan menos que los hombres, pero en la Argentina es un país donde hace años existen los convenios colectivos de trabajo que fijan los sueldos, o se fijan en una empresa los sueldos por ocupación, por categoría, nunca jamás por género. Eso es algo que no existe y sin embargo es una mentira que se repite constantemente. Entonces cuando vos decís, no, esto no es verdad, bueno, pero a nivel gerencial sí, no sé, puede ser que a nivel gerencial, donde uno negocia, ¿no es cierto?, con el patrón las condiciones, sí. Puede ser que un hombre, puede ser, y también puede pasar lo contrario, porque cuando uno, supóngase, veamos en el medio de la comunicación, si una mujer es muy exitosa, digamos, en televisión o en radio, lo que sea, el que la quiere contratar le va a tener que pagar lo que le tiene que pagar, o sea, no es verdad, y a lo mejor ella es más figurita que un señor y entonces termina ganando más, o sea, es mentira. Y lo otro que yo digo siempre, que les digo a las chicas que digamos que se reivindica el feminista, le digo, bueno, decime, porque ya que estás luchando contra el patriarcado, ¿qué norma en la Argentina consagra la supremacía del varón sobre la mujer? Nómbrame cuáles son esas leyes que va a haber que derribar para derribar el patriarcado. Y se me queda mirando porque no hay ni una. Van a hablar solamente de una cultura y demás. Pero eso es otra cosa. Eso no es eso es otra cosa. Yo escribí hace un par de años una columna diciendo en la Argentina no existe patriarcado y me salieron a crucificar. Bueno, se lo contestaron. Me hubiera gustado que me conteste alguien. Me contestó gente que yo decía no saben ni leer porque ni leyeron mi nota. Cualquier cosa. Bueno, pero yo ahí a raíz de eso dije bueno, que me digan cuál es la ley. La norma, si no querés ley, digamos una norma, un estatuto, un reglamento que diga la mujer. Bueno, entonces el otro día, bueno, no existen, pero el otro día veo una nota en un diario, no voy a nombrar, que decía las profesiones en las que todavía la mujer es discriminada porque no puede ejercerlas. Bueno, era estibadora en el puerto, eran todas tareas peligrosas de las cuales la mujer no está discriminada, está protegida para no tener que hacerlas. Es decir, la intención no era joderla, claro, porque sé que hay una cola de mujeres en el puerto para trabajar de estibadoras. No, ni se les ocurre eso. Bueno, parece ser que no podrían si quisieran. Bueno, qué horror, o sea, que no pueden ser estibadoras de puerto. Eran 3 o 4 cosas así
digamos, donde lo que quedaba claro era que la norma tenía por objeto proteger a la mujer por muchas razones. Primero porque hay una realidad biológica, que la mujer es menos fuerte que el hombre. ¿Qué se le va a hacer? No en términos generales, por supuesto, ¿no? Hay algunas que... Sí, cuidado, claro. cuidado. Bueno, y después está la maternidad. ¿Qué va a ser? De momento es tarea de la mujer. Bueno, entonces, en función de esas cosas, les estaba vedado, no estaba vedado, en realidad estaba vedado a un empleador, ¿no es cierto?, contratar mujeres para esos trabajos, que es algo distinto. Por ejemplo, hacerlas trabajar de noche, hacerlas trabajar en cosas, digamos, en tareas de peligro. Pero si la intención era la opuesta, la que no era discriminatorio eso. Pareciera que todo es una guerra de sexos, o me suena más a un neo-lucha de clases, ¿no? Llevado a todo, ¿sí? Es un neo-marxismo, por así decirlo. Y creo que vos lo has abordado en tu blog, en tu página de Facebook. Y me gustaría preguntarte, ¿por qué no compartís esta interpretación de la historia de la lucha de sexos, guerra de sexos, o bueno, una neo-lucha de clases? Yo lo que creo es que para mí, en parte, vos dijiste bien esto al mezclar, ¿no?, lo del neo-lucha de clases, porque son los mismos sectores que antes tenían, digamos, como objeto de sus luchas, en teoría, ¿no?, a la clase trabajadora, como eso, digamos, o sea, ya se demostró que todos los ensayos que hicieron de dictadura del proletariado fueron nefastos, de todo punto de vista. Sí. Entonces ahora han encontrado un nuevo sujeto de historia, que puede ser, en un momento era el marginal social, ¿no es cierto?, el que se ponía fuera de la ley, directamente el delincuente, ¿no? Hay un libro muy interesante de un francés, que Hervé Algalarrondo se llama, es un periodista, que escribe un libro que se llama Seguridad, la traición de la izquierda, donde él dice que la izquierda, su nuevo, digamos, sujeto de cambio de la historia, así como ya renunció a la revolución proletaria, digamos, a instaurar a derribar al capitalismo, ahora encuentra un nuevo, digamos, sujeto para reivindicar, que es el delincuente. Entonces el delincuente en realidad es un rebelde social, alguien que se opone al sistema, que está contra la ley. Bueno, y él dice, ¿por qué dice traición? Porque dice que la violencia delictiva tiene por principal víctima a los pobres, porque dice la mayor inseguridad no se vive, digamos, en el centro de la ciudad, sino en los barrios pobres, en el transporte que tienen que tomar los obreros para ir a trabajar. Bueno, acá sabemos que es lo mismo. Sí. Entonces un poco este tema de la mujer también tiene que ver con eso. También tiene que ver con, vos fíjate que cuál es la única reivindicación de los partidos de izquierda. Se enojan cuando yo lo digo, pero no tienen otra política que no sea el aborto. No les escucho hablar de otra cosa. Tanto el día con el pañuelo verde, la chica, hay una precandidata a presidente, la única mujer, sí. La única mujer, el único discurso que tiene es el aborto. Y bueno, el resto de la izquierda lo mismo, si no salen de ahí, ya no tienen reivindicaciones, digamos, más amplias para toda la clase obrera, para los trabajadores, entonces yo creo que estos nuevos sujetos, ¿no? Lo mismo pasa con el indigenismo, exactamente lo mismo. Así, son los nuevos sujetos bueno, pero yo veo en eso, yo veo un peligro, porque en esa aplicación que el otro día yo estaba dando una charla sobre este tema, que creo que ustedes vieron el flyer, por eso me invitaron, donde yo decía, esto de que la corrección política deforma la historia tiene después sus consecuencias en el presente, porque si yo digo, ¿no es cierto?, que Colón fue un genocida, que Hernán Cortés fue un genocida, que Roca fue un genocida, entonces someto a mi propia historia a un juicio, es decir, deslegitimo la propia historia, porque primero no es cierto, en la mayoría de los casos no es verdad. Colón creo que no sé si mató a algún indio, no sé, digamos, pero en todo caso, si querés culpar a alguno, agárratela con otros personajes que fueron más asesinos. Colón realmente fue un explorador, no digo que amara a los indios, pero estuvo muy lejos de ser un genocida. Bueno, entonces todo eso contribuye, digamos, a deslegitimar una conquista que, si bien, obviamente, yo digo, por ejemplo, en el caso de la conquista, hacer el ejercicio contrafáctico, ¿no?, de pensar, ¿qué hubiera pasado si no llegaban los españoles?, ¿no?, en 1492. ¿Cuánto tiempo más hubiera pasado hasta que llegue alguien? Porque inexorablemente se iba a producir un choque de culturas, ¿no es cierto? Eso era inexorable. Y la distancia tecnológica entre una civilización y otra hacía que fuese inevitable cierta, digamos, crueldad, violencia, desarticulación, todo lo que sabemos que pasó. Ahora, ¿quiénes estaban en condiciones de hacer esa aventura, de llegar hasta América? Los portugueses, y más tarde quizá un poco los holandeses, los vikingos,
pero no mucho más. ¿Y qué hubiera sido mejor? No sé, porque en el mismo momento que los españoles llegan a América, un poquito antes incluso, los portugueses estaban explorando las costas de África. ¿Y qué hacían? Cazar esclavos. Eso hacían. O sea, pobre los africanos, les fue mucho peor que nosotros, porque acá por lo menos la corona formalmente dijo los indios son súbditos de la corona. Después ya sabemos que las aplicaciones, las leyes de la corona no se cumplían, porque en la distancia que había, acá hacían lo que querían, pero formalmente los indígenas nunca fueron considerados digamos, humanos. No, Pasa como si... Aparte se desconoce mucho la historia, digamos, de estas tribus indígenas. Sí. Tienen una cultura que rescato mucho, la verdad me agrada, es parte de nuestra patria también. Pero parecen olvidarse que en muchas zonas, por ejemplo como Tierra del Fuego, constantemente vivían en guerra entre ellos. Claro. ¿Sí? Sí. Yo creo realmente, habiendo Tierra del Fuego es un lugar que me encanta, y sobre todo de la Patagonia y demás, pero pongo este caso en particular, ¿sí? Agarro y digo, si hubiesen venido los españoles, creo que se hubiesen matado entre todos. Creo realmente que no hubiese quedado ninguno. Los tehuelches, bueno, hubiesen desaparecido, porque los mapuches los hubiesen matado a todos. A lo que no mencionan de Roca, como vos bien decís. Sí. Después hay que ver quién hubiese matado a los mapuches y más. Claro. O sea, era una cultura que, guste o no, estaba en una crisis de decadencia y se rescató bastante. Sí. Mismo los lugares, a ver, de la ciudad, de los pueblos que podemos ver en el sur, se mantiene cierto dialecto y demás. Por supuesto. Y aparte, bueno, considerar que estas cuestiones también tienen que ver con la identidad. Es algo que vos estabas marcando también un poco al principio del bloque, en el anterior. Decías que en estas reivindicaciones se perdió la reivindicación por las mayorías y se empieza a reivindicar por pequeños segmentos. Entonces parece que después no hay reclamo por un tema nacional, sino un reclamo por un tema de puro sector. Y cada sector tiene que hacer su pequeño reclamo. Sí. No solo eso, sino que ofrecer flancos a determinadas políticas y determinadas operaciones. Yo me acuerdo que yo discutía mucho este tema del indigenismo, hace rato que lo vengo discutiendo, y siempre diciendo que lo promueven desde afuera, porque se promueve desde afuera. Sí. Hasta que un día en una reunión, frente a gente con la que yo discutía mucho de esto, había un norteamericano de una de estas agencias que ponen plata para el desarrollo, ¿no? Y dijo, este año las agencias, digamos, las iglesias, ponen iglesias que ponían plata, ¿no?, a través de una agencia, decidieron que toda la plata tiene que ir a proyectos con los wichís. Ah, bueno, le digo yo, fenómeno, pero ¿por qué? No, bueno, es la decisión que se tomó. Le digo, pero a los pobres en la Argentina, hay pobres criollos y pobres aborígenes, no hay solo pobres aborígenes. ¿Por qué ustedes van a venir a marcar acá una diferencia étnica entre los pobres argentinos? Si es lo mismo. Son todos iguales, criollos, wichí, deberían tener todos los mismos derechos. Y de hecho, ¿qué sucede? En Formosa, por ejemplo, me han contado que el criollo pobre está mucho más embromado que el indio pobre, porque el indio, con toda esta moda indigenista, tiene un montón de privilegios, de subsidios, de esto y el otro, piden y les dan. En cambio el otro no tiene, porque como no tiene una reivindicación digamos, étnica o de estas que están de moda ahora, chao, olvídate. Y eso genera una división, o mantiene una división artificial, que no debería existir. Bueno, entonces, eso lo promueven de afuera. Y después otro elemento que me inquietó y que yo ya lo venía diciendo, pero cuando se lo escuchan decir a ellos, cuando se les abre, que dijo, no, y además, por ejemplo, dice, si un proyecto está destinado, pongamos a los wichís en tal zona, pero los wichís, no, la frontera con Bolivia, para ellos, por ejemplo, ¿no? Por un ejemplo, no existe. Entonces el proyecto tiene que ser abarcativo, porque es la nación. Yo digo, no, momento, ¿cómo es esto de la nación wichí, la nación, ¿no? Y ese lenguaje va instalando la idea de que un día van a decir, bueno, la nación argentina, no está respetando los derechos de la nación wichí, no sé, a lo mejor tiene que intervenir la ONU. Y todos me miran y se ríen. Y yo digo, no, pero no se rían, porque un día puede pasar eso. Entonces, por eso que yo digo que todas estas lecturas que parece que deforman la historia, después tienen una consecuencia en el presente. No es anodino, claro, no es inocuo. Es como cuando vino Chávez acá para la cumbre de y empezó a gritarle al rey de España 500 años después.
O sea, ese es la idea de imperialismo. ¿Qué tiene que ver España 500 años después con los problemas que tenemos hoy? Puede tener que ver, pero desde otra situación, ya no tiene nada que ver con aquello. ¿Les parece si vamos a otro corte? Enseguida volvemos y hablamos de cómo recuperar una alternativa política realista, honorable y patriótica. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Seguimos en Nueva Argentina, generando conciencia nacional. Estamos con Claudia Peiró, licenciada en Historia y periodista. Vos habías reseñado hace un par de años, me acuerdo, un libro de los Borgia, que había salido en su momento. Sí. Había salido y bueno, me quedé pensando un poco en el contexto italiano, que era el contexto de ese momento, había una fragmentación política y una casta política que directamente estaba aislada del pueblo. ¿Notás un cierto parecido con esta época? Bueno, yo creo que lamentablemente para mí hace rato que está pasando eso en la Argentina, ¿no? No sé qué pasarán en las elecciones. El otro día leí un artículo de un constitucionalista defendiendo el voto en blanco, que nuestros políticos se pusieron de acuerdo para no contabilizarlo, ¿no? Es decir, lo consideran voto nulo, o voto nulo, cuando en realidad no es un voto nulo, ¿no? Sí. Pero bueno, ellos se pusieron de acuerdo porque les conviene, porque se achica la torta y bueno, necesitan menos votos para llegar. Pero bueno, creo que es una de las formas que uno tiene de expresar, porque eso te dice, bueno, escucho gente decir, votemos mejor la próxima vez. Es un poco difícil con la oferta que hay de votar mejor, porque ¿qué puede hacer uno? Si la forma, digamos, en que se van cerrando las candidaturas y demás si no expresa realmente, no expresa. Y además, encima, a nivel legislativo, seguimos con el sistema de lista sábana, que es decir, estaría a favor si existieran partidos políticos conformados, reales, con identidades. Hoy los partidos políticos ya no tienen identidad, ¿no? Por eso este pase que hay de figuras de un lado al otro, se explica también porque ya, es decir, en este momento, por ejemplo, el peronismo capital lleva, el otro día yo decía, encontré una peronista en una lista, pero no es la lista del PJ, porque en la lista del PJ no sé dónde están los peronistas. Si uno revisa y no, y del punto si lo aplicase doctrinariamente, o ellos creen que o dicen sí soy peronista, pero no de Perón no me contiene. Otra sí. Dice Soy macebetista, sí. Momento, ¿cómo es esto? O sea, bueno, entonces lo que digo es que la lista sábana se justificaba en el momento que existe un partido con una identidad. Entonces vos sabés que vos votás Perón, votás al PJ, votás a los radicales, votás a los liberales, votás a los nacionalistas, y estás votando a la gente que adhiera a esa doctrina. Pero hoy no sabes lo que estás votando, porque cualquier cosa. Entonces creo que por ahí sería un buen momento que el que quiere ser diputado se lo gane, ¿no es cierto?, a pulso, se consiga los votos él, y se consiga que la gente lo vote porque lo conoce en su barrio, en su zona, por lo que está haciendo. Pero no como es hoy, que realmente se te cuela gente, que sacan gente de la galera para llenar una lista. Ahora pusieron, por ejemplo, esta señora en Barrancos, que yo digo, todo bien, pero ¿de dónde salió? O sea, ¿no? ¿Por qué la ponen? Porque está de moda el género, el feminismo, nada más. No tiene nada que hacer en él. Bueno, entonces es muy complicado, digamos, que esta elección represente realmente o responda a las expectativas de la sociedad, porque es muy raro votar en este contexto, ¿no? Si uno, como digo, no... Me gustó lo que me dijiste, me llamó la atención, que lo hemos mencionado también en el programa, con esto de que se fomenta, para mí es un mito, una tendencia socialdemócrata del votaste mal. Como si solamente tu deber patriótico ciudadano y por lo que luchó San Martín, nuestros grandes libertadores, fuera para que uno vote y ya está. Y si las cosas no funcionan es porque uno votó mal, es solamente por eso, no por una queja, tibieza, falta de conocimiento político, histórico y demás. Acá quería preguntarte en esto, ¿cómo crees que tendría que hacer una auténtica alternativa política actualmente en Argentina? Una verdadera oposición. Yo lo que creo, en eso poco trato de concentrarme, trato de dar
lo que yo llamo, el otro día puse en Twitter que había que dar la batalla cultural, y por supuesto me saltaron, mira, ¿qué está hablando? O sea, para la gente ya es como que es algo que les parece, ¿no?, muy raro, y creo que hay que tratar de, por eso, bueno, todo lo que sea comunicación es muy importante, y hoy, por suerte, hoy la tecnología permite hacerlo un poco al margen de, ¿no?, porque había una época en que uno podía producir un hecho político y si los diarios no te lo publicaban no existías, ¿no? Hoy es más fácil difundir lo que uno hace, por lo menos alternativamente. Entonces me parece importante todo lo que se puede hacer por instalar categorías de observación de la realidad que sean realmente, que respondan realmente a los intereses de nuestro país, ¿no es cierto? Tratar de combatir esta especie de idea de que defender los intereses de tu país es de modé, ¿no? Después lo admiran cuando lo ven en otro lado, ¿no? Admiran, por ejemplo, que otro país cuide sus tradiciones. Ay, qué lindo, ¿viste? Vamos a Japón y vemos como los japoneses, o vamos a Alemania y mirá, todavía festejan la cerveza, no sé qué, bueno. Pero si lo haces acá, no, está mal, eso es antiguo, eso es... Bueno, toda esa batalla, que yo llamo batalla cultural, creo que hay que darla, creo que es importante tratar de esclarecer, ¿no es cierto?, determinadas cosas y qué hay detrás de ciertas cosas. Puede parecer algo, como decir, por ahí menor o anodino más, pero creo que a la larga, si a mí me ha pasado, sobre todo en estos últimos meses, de encontrarme con un montón de gente con la que puedo compartir, como me pasa ahora con ustedes, pero con un montón de gente voy encontrando. Me sorprendió, por ejemplo, encontrar gente que en la UBA está dando una cátedra de peronismo. Sí, Que yo digo, ¿cómo puede ser que no se lea a Perón en las universidades argentinas? Para criticarlo, para lo que sea, pero no se lo lee, no se estudia, una parte que fue muy importante. Después se la pasan repitiendo que 70 años de peronismo, es decir, repiten clichés, pero no lo conocen, no lo han leído, no saben. Bueno, entonces me parece importante ponerse en contacto, digamos, ¿no?, entre la gente que más o menos está... No digo, no hay que armar un partido, no hay que armar una corriente, no hay que hacer una agrupación, porque eso te encapsula, ¿no es cierto? Es preferible estar en muchos lugares y desde el lugar que está cada uno tratar de difundir y de colonizar, digamos, de colonizar las cabezas, porque, no sé. Sí, es una batalla cultural. Bueno, claro. Me parece importante darla en el espacio en el que uno esté. Y por ahí está esta especie de permeación que hay en todos los partidos, digamos que ya es una mezcolanza, bueno, pero no digo que sean todos lo mismo, ¿no?, porque eso también es un reduccionismo, pero sí creo que se puede dar una pelea, digamos, en ese nivel, ¿no? Después, bueno, también tengo más dudas que que certezas de lo que puede pasar, ¿no? Y bastante decepción, porque sinceramente esta elección, el debate es muy, muy, muy lamentable, digamos, no se apunta, digamos, a hablar de lo que se puede llegar a hacer. Yo creo que la Argentina necesita fundamentalmente reconciliarse consigo misma. Ese es el primer paso, ¿no es cierto? Porque estamos peleados, estamos enfrentados a muerte por cosas que son secundarias, como hablábamos hoy, ¿no? O sea, hay una virulencia, por ejemplo, ¿no?, en torno al tema del feminismo, que no tiene razón de ser en la Argentina, no tiene razón de ser. Así, yo siempre les digo, pero chicas, vayan a pelear por estos derechos en donde están conculcados, no acá. Qatar. Claro. O lo mismo le digo, decir, acá es más ultra el feminismo en los lugares donde la mujer más libre es. Sí. ¿Cómo se explica eso? Ahora el nuevo invento es la separación Iglesia-Estado, pero yo digo, ya está separada la Iglesia del Estado, basta de decir pavadas. Y siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y yo digo que ese es el problema de la Argentina, la Iglesia Católica, ese es nuestro problema. Por favor, o sea, ¿de qué están hablando? Y lo mismo, bueno, eso también es otra cosa. Tomemos el mapa, no me acuerdo en qué libro lo leí. Tomemos el mapa de los derechos de la mujer, o sea, hagamos el mapa mundi, los países donde la mujer más libre coinciden con los países occidentales y cristianos, ¿o no? Sí. Bueno, entonces no hagamos no ataquemos a otras religiones, pero digamos la cosa como son. La Iglesia Católica no fue opresora de la mujer, es decir, hay cosas, bueno, al revés, fue protectora en un montón de aspectos. Entonces, ahora ese es el nuevo problema que nos han planteado, que nos han metido. El problema ahora es la religión, la Iglesia. Bueno, y todos repiten burradas y te puedes cansar de decirle no es así y bueno, y siguen, ¿no?
porque hay un interés en enfrentarse. Yo por eso digo que creo que los argentinos, la Argentina, se tiene que reconciliar consigo misma, con su historia, reivindicar, a mí me gusta esa frase que decía Napoleón, yo me hago cargo de toda la historia de Francia, desde Clovis en adelante, todo, lo bueno, lo malo, porque el de afuera, ¿no? Sea enemigo, adversario, socio, lo que sea, te respeta en la medida que vos te respetás a vos mismo. Y si no, te considera te desprecia, no te lo va a decir en la cara, pero te desprecia. Yo me acuerdo que me sorprendió mucho cuando leyendo una carta de un norteamericano, cuando en la época de San Martín, Norteamérica tenía acá lo que llamaban un plenipotenciario, es una especie de embajador itinerante, porque no había embajada, si nosotros no nos habían reconocido todavía como nación independiente, pero tenían un tipo acá que les mandaba informes y demás. Ese tipo se reúne con San Martín. Y al mismo tiempo, Carreras, el chileno que era enemigo de San Martín, lo va a ver a este norteamericano para pedirle financiamiento para derrocar a O'Higgins. Bueno, entonces el tipo manda un informe y dice, vino este Carreras, dice, que me parece despreciable. Bueno, o sea, Carreras se quería aliar con ellos, o sea, va a chuparles la media, digamos, para decirlo, a pedirles plata para derrocar a O'Higgins. El tipo lo escucha y le dice, sí, no sé qué le habrá dicho, pero en su informe pone, este tipo es despreciable porque viene a verme a mí para traicionar a su propio país, digamos, ¿no? Entonces el tipo, con un desprecio, y a la vez todo un elogio de San Martín, que era un hombre digno, bla, 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 bla. Entonces ahí, bueno, el famoso Roma no paga traidores, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos esa actitud hacia nosotros mismos, decimos que la Argentina es un país donde la mujer es explotada, donde las mujeres no ganan igual que los hombres, que a los indios los maltratamos, que somos, no sé, que somos producto de un genocidio cultural. Entonces, es decir, ¿por qué nos van a respetar a los demás? Es decir, ¿sobre la base de qué vamos a ir a exigir cosas en el mundo o a pedir o a tener protagonismo? ¿Querés para finalizar, Claudia, que entre una parte ganar esta batalla cultural que tanto se promueve la división y la desunión, es promover de nuestro lado lo que llamaríamos un destino trascendental, que creo que esa es nuestra tarea, que nos une a los argentinos, algo que sintamos criollos, indígenas, descendientes europeos, descendientes de americanos y demás, que creo que mismo eso fue lo que motivó, por supuesto, a los libertadores. ¿Sí? No olvidemos que pelearon indígenas, pelearon gauchos, pelearon criollos, todo al lado de él. Negros también. Claro, parece que hemos olvidado ese destino trascendental y hoy, de nuevo, parece que la historia nos regala una segunda oportunidad con esta, como mencionábamos, batalla cultural, batalla económica entre Estados Unidos y China. Una oportunidad de poder liderar Sudamérica y generar la patria grande que tanto la izquierda a veces parece mencionar, pero no sé cómo la quiere lograr realmente, con el género, el feminismo, no sé. Bueno, yo creo que para la Argentina que exista más de un bloque de poder o que exista, digamos, es como cuando te dicen, bueno, la existencia de la Unión Europea, por ejemplo, es benéfica para nosotros, porque si no, es decir, que existan cuanto más bloques de poder haya en el mundo, cuanto más repartido esté el poder en el mundo, más chances tienen los países periféricos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De todas formas, creo que la Argentina tiene que retomar la integración sudamericana primero, porque me parece que, por ejemplo, yo cuando se creó la UNASUR, a mí, yo no estuve de acuerdo, porque para mí la UNASUR era una forma de licuar el Mercosur, ¿no? Es decir, pues la UNASUR, ¿qué sirvió? Para que se reúnan cada tanto, pero en lo concreto, el Mercosur, en cambio, incrementó muchísimo el comercio entre los países que lo integraron, es decir, por mucho tiempo fue realmente una esperanza. Yo creo que nosotros tenemos que retomar eso con el eje con Brasil, pero no solamente, y la Argentina tiene muchas chances de liderar, por más que Brasil sea un país más grande, la Argentina siempre tuvo más vocación de protagonismo político, ¿no? Brasil es un poco más siempre para adentro, porque bueno, como son un país más grande, pero la Argentina tiene que retomar el liderazgo y muchas veces la Argentina lo cumplió ese papel. Así que para mí tenemos que retomar esa tradición. Y creo que tenemos que empezar por pasos. Es decir, no decir, bueno, la patria grande, que es una cosa flu, que no se sabe dónde empieza, dónde termina. No, retomemos lo que ya habíamos construido, que era importante, consolidémoslo y démosle una perspectiva de futuro. Estamos de acuerdo. Vamos finalizando. Te agradecemos mucho, Claudia, por haber venido. La verdad que fue una charla muy enriquecedora de todo punto de vista sobre las temáticas que realmente hacen a la realidad política y que a veces tenemos temas que nos desvían de lo importante. Así que te agradecemos por venir. No, gracias a ustedes. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y
compartir estos videos, divulgarlos, generar conciencia nacional es una tarea no solo de nosotros, sino de todos los que hacemos un programa, los que militamos, los que hacen periodismo y los que lo miran también, los argentinos, exactamente. Es una tarea de los argentinos. Así que bueno, los esperamos ya el sábado. Nos vemos, Ale.